El 7 de octubre del 2023 comenzó la guerra. Y la guerra la comenzó el grupo palestino terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. Cientos de terroristas invadieron Israel y desde ese día el mundo ha cambiado. La zona ha cambiado y todos estamos esperando la liberación de los secuestrados que todavía están en manos de Hamás. Hoy es un día muy especial, un día muy particular. Hoy es la vuelta a casa de 3 chicas que han sido secuestradas por Hamás. Hoy es la vuelta a casa de 3 chicas. Una chica que estaba en el Festival Nova y 2 chicas que estaban en su casa, en el Kibbutz Kfar Aza, y han sido secuestradas por Hamás. Estamos en Punta del Este, estamos en Maldonado, estamos en Uruguay, pero estamos con Pilar Rahola, una periodista que todos conocemos por su inteligencia, su vocación, su información y por su sonrisa. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, Peti. Bueno, emocionada. Estamos muy cerca de, como mínimo, ver la liberación de 3 de las mujeres secuestradas después de más de un año de horror. No sabemos cómo vendrán, pero si pueden, si están, parece que por lo que vamos sabiendo están en situación estable. Creo que sabemos 2 cosas porque estamos conectados con la televisión israelí en todo momento, que es la que está haciendo un directo, y parece que Hamás ya ha dado a Cruz Roja a las 3 chicas y están caminando hacia el punto de encuentro con el ejército israelí. Las 3 chicas tienen 31 años, sí. 28 años y 24 años. Sí. Doron Steinbracher es una enfermera veterinaria que estuvo en el Kibbutz Kfar Aza y que fue secuestrada por Hamás. Lo último que le dijo a sus amigos cuando se vio ya pronta para ser secuestrada porque los terroristas habían ingresado al kibutz fue: ya llegaron, me tienen. ¿Vos te imaginás lo que debe haber sido para sus amigos y su familia ese mensaje por WhatsApp? Te diré que yo he intentado desde el 7 de octubre ver pocas imágenes. Bueno, tuve la oportunidad de estar en los kibutz y en Nova un poco tiempo después del 7 de octubre y ya quedé realmente impactada. Te diré que nunca pude olvidar el olor a cuerpos quemados que hay, por ejemplo, en Iroz, donde habían hecho montañas. Y sin embargo, lo que me impacta más, porque las imágenes las he ido sacando de mi retina para un poco respirar, pero las conversaciones, esos momentos como el que comentas ahora de esta chica, que eran los momentos finales o de personas secuestradas o incluso de personas muertas. No, yo como madre, una de ellas tiene 24 años, tiene la edad de mi hija pequeña, no puedo imaginar el horror de esas padres y madres, familiares, amigos y el horror de toda la gente decente, esperando no solo la liberación, incluso esperando noticias. ¿Sabes lo que debe ser? Que estés esperando que el teléfono suene, no sabes si para decirte que está muerta o para decirte que la van a liberar. Y pasa un día y otro y otro y otro, y luego pasan meses y luego pasa más de un año y continúa la angustia, y continúa. Yo creo que es terrorífico, es lo más brutal, es la maldad sobre la maldad. Es terrorífico porque tiene que ver con el terror. Sin duda. Porque lo que ha hecho Hamás fue infundir el terror desde mucho tiempo atrás, pero desde el 7 de octubre de 2023, el terror es constante todos los días. A ver, es que... Porque la incertidumbre de no saber dónde están secuestrados, cómo están de salud. Por ejemplo, vos decías, la chica de 24 años, Romy Gonen, estaba en el Festival Nova. Sí. Estaba en el Festival Nova. Se fue para un concierto para la paz, a disfrutar con los amigos de una madrugada y de un día bonito y divertido, y en que encontró el horror. Uh-huh. Es absolutamente inimaginable esos momentos. Bueno, recuerda esta chica que el día de su cumpleaños que había sobrevivido a Nova y se suicidó, una de ellas, ¿no? No puedo imaginar el impacto emocional en las familias, pero bueno, ya en los secuestrados
el trabajo va a ser ahora pues el postraumático que va a vivir, ¿no? Van a vivir. En un tiempo donde se habla mucho de salud mental, Sí. Vuelven. ¿Cuántos secuestrados forman parte de este acuerdo? 33. Sí, De esos hay cuerpos sí. y hay algunos que están vivos. Los que están vivos quizás ya no tengan ganas de vivir porque psicológicamente están destrozados. Yo creo que en este sentido la sanidad israelí estará muy preparada para acoger los problemas físicos, pero también de salud mental que pueden tener, porque nadie sobrevive tantísimo tiempo en un agujero oscuro en manos de una organización terrorista sin que eso no lo damnifique, ¿no? Y por tanto es una reconstrucción, fíjate que es una reconstrucción individual y familiar, y también debe serlo en parte de todo Israel, porque el trauma acaba siendo colectivo. Incluso te diré, en la diáspora, yo estoy muy a menudo con las comunidades judías en el mundo y el choque es terrorífico a todos los niveles. Es decir, es que hablamos antes, comentabas tú, el tema del terror. Una de las cosas que a mí me ha angustiado mucho, más allá de todo el tema de los secuestrados y de su situación, una de las cosas que más me ha angustiado es la incomprensión y la banalización del terror que ha ocurrido en muchísimos medios de comunicación, en muchos opinadores, en dirigentes políticos, en intelectuales, en estudiantes, etc., ¿no? Jamás no nos ha dado ninguna sorpresa. Jamás es una organización totalitaria, una ideología totalitaria, claramente vinculada a la cultura de la muerte, como lo fue el nazismo, como lo fue el estalinismo y como lo ha sido toda la ideología islamista radical que ha ido llevándonos al yihadismo. Por tanto, jamás no engaña a nadie. Cuando llegó al poder, se dedicó a tirar de las azoteas a dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina. El gobierno... Aquellos opositores. A todos los opositores. Expulsó a algunos y decidió que unos cuantos tenía que tirarlos de la azotea con una forma de matar. Ha perseguido a los homosexuales, ha perseguido a los disidentes, ha matado sin juicios ni nada, como si fueran perros callejeros disparados a cualquier persona que le pareciera que podía ser contrario a su causa. Ha gobernado con el terror, hasta el punto de que jamás es una organización que, gobernando Gaza, sin que nadie entrara en Gaza, y recibiendo de hecho Gaza por parte de Israel con invernaderos, con estructuras industriales, con capacidad para que Gaza sobreviviera y además con toda la ayuda internacional, se ha dedicado a convertir toda la ciudadanía de Gaza en secuestrados de guerra. Es decir, ha convertido Gaza en una industria de armamento. Hemos llegado a ver centros de misiles en tumbas. Cuando hablamos de las cantidad de túneles, se habla de alrededor de 750 kilómetros de túneles, que es más del doble de los túneles que hay en Nueva York, para que nos hagamos una idea. Tienen equipos militares enormemente sofisticados. La guerra está durando tanto y ha durado tanto porque el Sahal, el ejército israelí, no se estaba enfrentando a la población civil, se enfrentaba a una estructura militar bélica enormemente armada que tenía una gran capacidad letal. Y de ahí ha habido tantas víctimas. En el lado israelí sabemos, porque ahí las cifras son precisas, que ha habido alrededor de 900 personas, soldados que han muerto en la ofensiva. No sabemos en el otro lado exactamente cuántos, porque las cifras las da Hamás. Y es evidente que habrán sido muchos, y muchos habrán sido víctimas civiles, lo cual es trágico. Pero también estamos hablando de miles de miembros de Hamás que han caído en esta guerra, porque era un ejército del terror, pero un ejército. Bueno, pero en fin, ahora, perdóname porque... No, está bien que te extiendas y está bien que le cuentes a la gente todo lo que ha sucedido. También para bajar un poco la carga emotiva, porque en realidad yo creo que tú y yo hoy estamos sobrecargados de emoción, tenemos ganas de verlas, de ver a los familiares. Es que estamos a pocos minutos de la liberación de 3 chicas. Repito, Doron Steinbracher, de 31 años, enfermera veterinaria que estaba en el kibutz, en su casa. Emily Damari, de 28 años, que también estaba en el kibutz, que cuando la secuestraron, le dispararon en la mano y tiene una herida en una pierna en ese momento. Y Romy Gonen, de 24 años, que estaba en el Festival Nova. A ver, quiero detenerme en lo que hablabas desde el punto de vista periodístico,
desde el punto de vista periodístico, se ha escuchado que este acuerdo de los primeros secuestrados, Operación Alas de Libertad, es un intercambio de rehenes. Y esto no es un intercambio de rehenes. Pero quien diga esto realmente vuelve a banalizar el terror más puro. Es decir, los prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes han pasado por un tribunal, han pasado por unas sentencias. Una parte sustancial tienen no solo vinculación al terrorismo directo, sino que tienen delitos de sangre graves. Y sin embargo, estamos hablando, fíjate que siempre se habla de la desproporción. La desproporción es que por cada secuestrado, vivo o muerto, porque Israel también considera las personas muertas, el recogimiento del cadáver para poder cerrar el ciclo, un valor en sí mismo. La vida también pasa también en el duelo, ¿no? Pero para 33 secuestrados, sabes que se van a intercambiar para cada uno de ellos 33 prisioneros, o en el caso que son soldados, 50 prisioneros. Hablamos de alrededor de más de 1 millar de presos que saldrán de las cárceles. Y cuando hablamos de presos estamos hablando de asesinos. El problema es que ya tenemos la experiencia. Ustedes recordarán aquel joven, Gilad Shalit, creo que tenía 19 años cuando lo secuestraron. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando le hicimos un pequeño recibimiento en Barcelona. Él quería ver jugar el Barça y lo llevamos a ver jugar el Barça y estuve con él. Y recordaré toda mi vida que estábamos sentados en una cenita con amigos y allí iba al lado de su amigo de la infancia. Y el amigo se levantó un momento a ir a los servicios y se asustó porque el amigo se le iba. Y hasta que no volvió no fue capaz ni de hablar. Es decir, hablamos de traumas que son inimaginables. Pero la liberación de Gilad Shalit para salvar su vida implicó, creo que 1027, me parece más de 1000, excarcelación de prisioneros, de encarcelados palestinos. Según los datos que el Shin Bet ha dado después de toda la monitorización, después de tantos tiempos, el 85% volvió a prácticas terroristas, directamente implicados en Hamas o en Yihad Islamí, algunos a veces son de... Y luego el 15% estuvieron directamente implicados en asesinatos. Y por cierto, un dato importante, un 50% de ellos se fue a Cisjordania, zona que hay que mirar porque puede ser preocupante, porque parte de estos que van a liberar podrían ir también hacia Cisjordania. ¿Imaginas que se genere un ala terrorista también en Cisjordania? Cisjordania yo creo que es motivo de preocupación del ejército israelí y del gobierno israelí sin duda, también de la Autoridad Nacional Palestina que no acaba de controlar, y de cualquier persona que esté en contra del terrorismo. No solo hay estructuras de Hamas que podrían reforzarse con todos estos prisioneros liberados, sino que además hay estructuras del ISIS, del Estado Islámico. Algunos de los atentados que se han producido en Israel con cuchillos y de forma individual, con yihadistas individuales, tienen más que ver. ¿Los con ISIS? Tienen más que ver con el Daesh, con el ISIS, que con Hamas, pero bueno, hablamos del mismo problema con diferentes. Es la serpiente con diferentes, o la hidra con diferentes cabezas, ¿no? Pero fíjate que la liberación de Gilad Shalit, además de todos los criminales que salieron y luego volvieron a matar, se salió el famoso Sinwar, el ideólogo de la masacre del 7 de octubre. Estuvo en la cárcel israelí, allí lo curaron, por cierto, fue liberado y después se convirtió en el que finalmente idearía la matanza de centenares de personas civiles en sus cunas, en sus casas o bailando en Nova. Es decir, que el acuerdo es el blanco y negro. Por eso hay mucha gente dentro de Israel que no está de acuerdo con el acuerdo. Sin ninguna duda. Perdonen que vamos de vez en cuando mirando para saber si, porque queremos estar en el momento preciso en el que podamos verlas, o al menos sí. Ver mira los familiares, aquí están los familiares, no sé si ustedes ven, están los familiares intentando, bueno, esperando, no puedo imaginar cómo... Ese momento, ¿no? En este momento, las 3 elegidas por Hamas, porque fueron elegidas por Hamas, están siendo conducidas hacia la Cruz Roja para que la Cruz Roja... que por suerte apareció después de 1 año y pico, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde está la Cruz Roja? Bueno, ¿Por qué la Cruz Roja? ¿Por qué UNICEF? ¿Por qué aquellas organizaciones que dicen
defender los derechos de los niños o los derechos humanos o la salud del mundo, no han aparecido en todo este tiempo en que los secuestrados estuvieron en túneles, han sido violadas, han sido golpeadas, han sido torturadas. ¿Por qué no ha aparecido la Cruz Roja, UNICEF y demás organizaciones? Bueno, ¿dónde están las feministas también, no? Ante el espectáculo más terrorífico que hemos vivido las mujeres de viralización de la agresión sexual más brutal. Nunca habíamos tenido tantas mujeres al mismo tiempo violentadas de las peores maneras, incluso asesinadas en violaciones grupales. Y sin embargo ha habido un silencio absoluto de los Me Too y de las grandes feministas que de golpe, si son israelíes, ya no son violadas. Ya no se acuerdan. Tu pregunta es muy pertinente y tiene una doble explicación. Si me preguntas dónde está la ONU, te tengo que decir que la ONU no está desde hace mucho. La ONU no es esa organización que en el siglo XX nació para salvaguardar las democracias y para ayudar a garantizar las libertades. Hoy la ONU es un blanqueador de dictaduras. Hoy cualquier sátrapa, cualquier autarca, cualquier totalitario que masacra a su población tiene voz en la ONU, igual a cualquier democracia o a cualquier sociedad justa. Además, hemos tenido en muchas ocasiones secretarios generales deplorables que han funcionado en términos ideológicos. El papel de Guterres es de vergüenza. En un conflicto armado tan triste, tan terrible, tan cruel, donde hay tanto dolor en ambos lados, porque la población palestina sin ninguna duda sufre. Evidentemente yo creo que su gran problema es las organizaciones que los secuestran para la vida. Pero lo cierto es que sufren. Cómo de golpe la ONU se ha convertido en el paladín y en el propagandista de una parte de un conflicto. Es algo inusual, como lo ha hecho el periodismo. Respecto a las organizaciones humanitarias que actuaban en Gaza, es que no podemos ser tan ingenuos. Pues nosotros creíamos que los centenares y centenares de miembros de la UNRWA, que en Gaza hay más miembros de la ONU para los refugiados que en todo el mundo. No sé por qué motivo se multiplica por no sé cuánto la cantidad de miembros de la UNRWA en Gaza que no están en cualquier otro conflicto que hay en tantas partes del mundo, en África, por ejemplo, ¿no? Esto no ocurre, solo allí. ¿Tú crees que Cruz Roja, médicos vinculados a temas... Sin Fronteras. Médecins Sans Frontières, en fin, y por supuesto UNRWA, podían actuar libremente en Gaza si no estaban bajo las órdenes de Hamás? O como mínimo aceptando las condiciones de Hamás. Es decir, Hamás impuso una dictadura terrible, bajo pena de muerte. Es decir, si te movías de sus normas y de su doctrina, morías, no había más historia. Y si tú querías sobrevivir o querías actuar en Gaza, o formabas parte de ese paquete o no tenías capacidad. Pero además ellos son muy hábiles en copar este tipo de organizaciones, es decir, igual que se quedan el dinero internacional, que luego utilizan no para que la gente viva mejor, sino para el armamento. Eso hace que entre que tienes organizaciones humanitarias, teóricamente internacionales, que están metidas en esa doctrina y en ese marco, y por tanto te fallan, tienes una ONU tan hiperideológica y tienes una prensa que te falla, al final lo que ocurre es que los ciudadanos que nos están escuchando ahora en tu red, en mi red, en cualquiera que nos escuche, está permanentemente intoxicado por una única visión del conflicto, donde hay unos israelíes muy malos, muy perversos y muy asesinos, y unos pobres palestinos con piedrecitas que sobreviven como pueden y tienen hambre. ¿Por qué el mundo señala? ¿Por qué el mundo señala a Israel? ¿Por qué hay una ola de antisemitismo insólita después de lo que ha pasado en el mundo en la Segunda Guerra Mundial? Esto tendría... Espera, no sé si está basado... No, esto están hablando... Porque además, fíjate, permíteme que ahora te respondo. No sé ahora exactamente qué deben estar. Tenemos a nuestro amigo Shai de Combat, que podrá leernos qué pone en hebreo. O quizá tú también, Orlando. Sí. Que se empezó la transición de las rehenes a la Cruz Roja. O sea que ya están los rehenes, las mujeres, las tres, están entrando ya en los coches de Cruz Roja. Ese es el... Sí. Pero fíjate que no sé si ahora se ve, antes se veía, no, ahora son los familiares. Pero durante mucho rato hemos estado viendo grandes felicitaciones y gritos de victoria en Palestina. ¿De qué están contentos?
¿Para ellos es una victoria? No, yo creo que hay muchísima gente decente en Palestina que está horrorizada y que lo que quiere es que les saquen de encima jamás y poder tener una vida en paz. Estoy convencida de ello. Lo que ocurre es que quién se mueve en ese mundo, ¿no? O quién critica, porque criticar a Hamas es morir. Por tanto, ahí no hay opción. Pero el cierto es que todos los restos de Hamas y de organizaciones terroristas están gritando victoria. Han quedado masacrados después de una guerra, han hecho una locura que ha implicado una caída de cartas de naipe, porque jamás ha quedado su estructura. Hablamos de las brigadas que tenía, creo que eran 27, le deben quedar 2 o 3, no hay mucho más, ¿eh? Es decir, ha quedado muy damnificada. Hezbollah se ha hundido, Siria se ha hundido, Irán está débil. ¿De qué se ríen? Lo que tendrían que reírse o alegrarse es de que quizás se abre una esperanza a la paz, pero ellos no tienen ese concepto. En el mundo yihadista y en el mundo terrorista, las treguas no se hacen para la paz, se hacen para rearmarse. Es un concepto que no tiene nada que ver con el mundo occidental. Cuando nosotros pensamos en tregua decimos, bueno, eso abre la esperanza, ¿no? Estos tipos no. Yo creo que para muchos palestinos sí que es una esperanza, pero para los miembros de Hamas, no, en absoluto. Y tu pregunta de el por qué el mundo... Bueno, a ver, es tan complejo. Empiezo por el final. ¿Por qué el antisemitismo crece en un momento de tanto dolor para el pueblo judío? Es decir, el pueblo judío, aquellos que conocemos bien y que nos relacionamos mucho con comunidades en todo el mundo, sabemos hasta qué punto está en la genética el dolor del Holocausto. Es decir, yo no puedo imaginar qué es ser judío. Permíteme que sea muy sincera. Porque es una carga de supervivencia de siglos que inevitablemente te arraiga en la resiliencia. Es un pueblo resistente. El pueblo judío tendría que haber desaparecido después de tantas persecuciones. No la última, la del Holocausto, pero antes del Holocausto hicimos un camino desde el inicio del cristianismo de persecución, demonización, señalización. Era el pueblo de Icida, el pueblo que había matado a Dios. Nos educaban a todos en el odio a un pueblo que no conocíamos porque era el asesino de Dios. Son siglos de una cultura que cuaja en las sociedades modernas y que cuaja el pensamiento moderno. Se convirtió en el pueblo tan perseguido, que es el único, Petty, el único de la historia de la humanidad que ha sufrido una industria de exterminio. No es que los mataran o los matáramos los europeos, es que los mataron industrialmente para matar más y mejor. Y esto no ha pasado con nadie. Es tal el horror. Y este pueblo que tiene esa genética, ahí clavada, aún tiene el número en el brazo, tengan o no vengan de supervivientes del Holocausto, la memoria es una memoria trágica. No me extraña en este sentido, hoy lo escribía en un artículo, que las 2 palabras más reiteradas en la cultura judía, a todos los niveles, en la literatura, en la música, en la canción, es la palabra Hatikva, esperanza, y la palabra Haim, vida, ¿no? Incluso se llega a brindar por la vida porque es un pueblo que siempre tiene que tener esperanza y tiene siempre que sobrevivir. Llega a brindar por la vida y el nombre del himno de Israel es Hatikva, es esperanza. Sí, es que el pueblo judío se mueve entre la vida, porque hay que sobrevivir, y no hay otro valor que ese, y la esperanza de conseguirlo, ¿no? A mí me parece, al no ser judía me fijo en estos detalles que quizá para un judío se escapan un poco más, ¿no? Porque están mucho más entrados, ¿no? Entonces el antisemitismo no lo banalicemos, no nació hoy, no es nuevo, conforma parte del pensamiento de la historia de la humanidad. Está bien, pero antes el antisemitismo era de derecha, era fascista. No. ¿Ahora es de izquierda? No, hay un antisemitismo de extrema derecha, fascista, que es muy obvio. Pero hay un subconsciente colectivo de ciudadanos que no son fascistas, que son demócratas, que fueron educados en la idea de que hay un pueblo que conoce, que es el judío, que es sospechoso, que tiene algún problema. Además tenemos de la corriente cristiana que formó el pensamiento occidental, tenemos la corriente islámica que es profundamente judeofoba. Hoy 2.000 millones de personas se educan en el odio a los judíos. Y luego tenemos esto que tú llamas las corrientes de izquierda. Que no nos equivoquemos, la izquierda está trabajando un discurso de odio a Israel desde Stalin. Esto no nace hoy. Hoy ha estallado, nos ha estallado en la cara por múltiples motivos. Pero esto empieza
ya con el estalinismo señalando a Israel como el país imperialista, apartheid, entre otras cosas por su juego estratégico con sus aliados, con los hashemitas en Siria, con el Egipto, digamos, socialista, etc. Había un juego de estrategias, ¿no? Y yo recuerdo que incluso en mis universidades, y te hablo ya de muchos años, de muchos, ya había un discurso de demonización de Israel, ¿no? Y esto ha ido alarmándose en universidades, en pensamientos. Israel y Estados Unidos son los malos de la película siempre. Rusia nunca lo es. Irán, nadie se fija en ello. Fíjate, las izquierdas del mundo, ahora hablamos de lo que han hecho con el 7 de octubre, pero ignoraron la revuelta de las mujeres iraníes, que es una revuelta por la libertad. ¿Dónde están esos grandes libertadores que sacan banderas de libertad? Las palestinas las sacaron, pero las del movimiento Vida, Mujer, Libertad no las sacaron nunca. Es decir, al final hay una izquierda hipócrita que nunca fue democrática, que odia las libertades democráticas, que odia las democracias liberales, por eso odia las dos democracias más sólidas del mundo, que son la americana y la israelí, y que además, bebiendo de las corrientes antisemitas clásicas, lo reinventan con el discurso antisionista, que es el nuevo vestido del antisemitismo. No es una casualidad que el pueblo más odiado del mundo, su nación, sea la más odiada de las naciones. Nada es casual. Y luego la traición del periodismo, que decidió por primera vez que en ese conflicto tomaba partido y convertía la información en propaganda. Y eso ha hecho que finalmente la gente, azuzada por el sentimiento subconsciente de que los judíos, en parte por los colectivos musulmanes, en parte en todo el mundo occidental, que también tienen una influencia muy directa, y en parte también por esa izquierda que traicionó las libertades y ha convertido la bandera palestina en su causa. Han cambiado el Che Guevara, el póster del Che Guevara de su adolescencia, por la kefía palestina. Déjame decir algo, porque es importante, creo. Yo no estoy en contra que defiendan al pueblo palestino. Yo lo defiendo. Yo quiero que el pueblo palestino viva en paz, que deje de tener esta locura de terroristas dominándolos y mandándolos y secuestrando a sus hijos para la muerte permanentemente, en un ciclo de muerte y de violencia que no les lleva a ningún lugar. Estos tipos que han salido a manifestarse con banderas de Hamás no aman al pueblo palestino, lo están condenando a la violencia. Eso no es libertad. ¿Qué le ha ocurrido? Y ahora te lo paso a ti para que te mojes. ¿Qué le ha ocurrido a Petty al mundo? Que demócratas, que viven en democracias, educados en democracia, cuando hablan del 7 de octubre te dicen, a mí me lo han dicho catedráticos, te dicen, ¿qué quieres que hagan, pobres palestinos? Algo tienen que hacer. Y yo les digo, sí, claro, violar mujeres, matar niños, secuestrarlos, sí, es muy normal. ¿Qué le pasa a un demócrata que en su defensa de una causa me llega a defender el terrorismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Exagero si digo que Israel defiende más al pueblo palestino que el propio Hamás? No tengo ninguna duda de que todo el mundo defiende más al pueblo palestino que Hamás. Hamás no defiende al pueblo palestino, lo usa para una causa mortífera, porque además nunca quiso un Estado palestino. Algunos de los tontos, porque así que decirles tontos porque no saben ni cuatro palos, se creen que Hamás quiere un Estado palestino. No lo quiso nunca. Lean ustedes sus estatutos, lean sus declaraciones, escuchen. Quiere una república islámica, por supuesto zampándose todo Israel. Y la quiere además conectada con las repúblicas islámicas en un proceso de califato. Con lo cual, es decir, esto conecta directamente con el yihadismo. No es casualidad que esté apareciendo el fenómeno ISIS en Cisjordania. Quizá porque hay jóvenes que creen que el ISIS es más valiente que Hamás. Pero esos jóvenes palestinos que se están metiendo en ese discurso de violencia no están ayudando a su pueblo. Esa no es la manera de ayudarlo. Quiero recordar, porque es algo de los que tampoco no... Cuando hay gente que me dice, ¿tienen derecho a un Estado palestino? Por supuesto, pero es que han tenido 4 oportunidades. Es que Israel, cada vez que le han ofrecido la posibilidad de firmar, ha dicho que firma. Por tanto, que no nos engañen. Es decir, lo que hay no es la voluntad de hacer un Estado palestino. Lo que hay es la voluntad de destruir Israel. Y cuando te sale una vicepresidenta del gobierno español diciendo del río hasta el mar, que pobrecita no debe saber ni dónde está el río ni dónde está el mar. Ni cuál es el río, ni cuál es el mar. No, seguro que no lo tiene en el mapa, pero te compra un lema de Hamás
está diciendo que desaparezca Israel. Es decir, una dirigente de la izquierda, responsable política que debería tener información buena e inteligencia, porque hablamos de una vicepresidenta de gobierno, en una democracia liberal está comprando como propia el lema y el discurso de una organización terrorista que masacra a sus opositores, que esclaviza a sus mujeres y que quiere destruir al país que tiene al lado. Esa es la locura del mundo en el que estamos. El país que tiene al lado, que le da luz, que le da trabajo a los palestinos, porque antes del 7 de octubre entraban miles de palestinos a trabajar a Israel, como cualquier ciudadano. En Israel conviven las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo. Bueno, parte de lo que la gente no sabe... ¿Cuántas mezquitas hay en Israel? Parte de lo que la gente... Sí, perdón. ¿Cuántas mezquitas hay en Israel? Casi 400. ¿Cuántas sinagogas hay en Gaza? Ninguna. ¿No te dice algo eso? Te diré más. Primero, que cuando la gente habla de apartheid, que es una locura convertir la democracia israelí en un simulacro, en un símil, digamos, de lo que pasaba en Sudáfrica, es de una maldad extrema, forma parte de este proceso goebbeliano que vivimos de convertir mentiras muy repetidas en verdades, ¿no? Pero hay que recordarles a todos estos que Israel tiene un 20% de población árabe, que son israelíes, que están en la Knesset, que están en los tribunales, que tienen garantizados todos sus derechos, y que muchos de ellos, por cierto, musulmanes, pero muchos otros cristianos ortodoxos, y que además, en el caso de los cristianos ortodoxos, te dicen, sin ambajes, que en el único lugar de Medio Oriente donde sus derechos como cristianos están garantizados es en Israel. Yo recuerdo cuando yo escribí un libro hace un tiempo, hace unos años, se titula SOS Cristianos. Estuve 2 años analizando cómo estaban las comunidades cristianas en todo Oriente Medio, porque yo había recibido las alarmas de que en el siglo XXI, esto te va a sorprender, en el siglo XXI hay más mártires cristianos que en los primeros siglos del cristianismo. Y los datos eran muy brutales. En los censos, por ejemplo, de Irak de finales del siglo XX, se calcula que había alrededor de 1.300.000, 1.400.000 cristianos en Irak, entre asirios ortodoxos y caldeos católicos. No quedan más de 400.000. Gentes y familias cristianas que han estado 2.000 años sobreviviendo a todas las invasiones. Los mamelucos, los mongoles, turcos, otomanos, en fin. Y no han sobrevivido al siglo XXI. O no han podido quedarse. Entonces intenté hacer un libro haciendo un repaso de qué países eran los más peligrosos para los cristianos. Cristianos quiere decir todo, católicos, ortodoxos, evangélicos es igual, mesiánicos es lo mismo, ¿eh? Es la cruz, porque el Islam es cristianófobo, doctrinalmente. Luego puede haber personas maravillosas musulmanas que ni son cristianófobas, viven en democracia y no confundamos, pero doctrinariamente el Islam es profundamente cristianófobo y judeófobo. Y si tú lo aplicas directamente, tienes ese discurso. Y me acuerdo que estuve en Israel y hablé con muchos cristianos ortodoxos que eran palestinos, considerados palestinos, árabes palestinos. Y todos me decían, algunos eran muy críticos con Israel, otros no lo eran. Había algunos que habían entrado en el Sahel porque querían defender a su país, Israel, otros que no. Y me decían, una cosa es indiscutible, los derechos que tenemos como cristianos en Israel no los tenemos en ningún lugar, como mínimo de Oriente Medio, ¿no? ¿Está pasando algo quizás? Sí. Por favor, Shai. Mira esta imagen. Mira esta imagen. Dinos qué pasa, Shai. Las primeras imágenes de Romy, Doron y Em. ¿Es el momento? El momento en que... no sé si podemos poner la voz. Las 3 están caminando mientras estaban pasando a los autos de la Cruz Roja y se ve que están... A ver, yo lo que quiero... Pero estos son palestinos. Claro, lo que quiero... No, estos son Hamas. Perdón, Hamas. Miembros, evidentemente. Es el ejército de Hamas arriba de los autos. ¿Llevando a las chicas? ¿Es este el momento? Es que durante toda la mañana había muchas manifestaciones, más que nada mostrando... Bueno, porque quieren... si les ha ido a ellos... Sí,
Esas son No las sabemos primeras si- imágenes de las chicas en los autos de la Cruz Roja. Pilar, la pregunta, Ah, ahora tenemos. Pero bueno, vamos Hoy- mirando a ver si podemos hoy es verlo. el día de la operación Alas de Libertad, Sí. donde se liberan 3 Ah, chicas mira, secuestradas. no se ve bien. Están en el coche. Están en este momento en el coche. ¿Sabes qué ponen en la pantalla? No es lo mismo, que La son las que- primeras imágenes todavía del lado, obviamente, Aún del lado palestino, palestino. Romy, Dorón y Emily. ¿no? Las tres. Uf, A ver, hoy es el día... ¿sabes? Estoy emocionada. Bueno, yo todavía estoy expectante. Ah, sí, no, pero bueno. No estoy tranquilo hasta que estén en manos del ejército de Israel. Sí, Porque puede pasar cualquier cosa. lo sé, lo sé. Hoy es el día de la operación Alas de Libertad. Sí. Las primeras 3 secuestradas liberadas a cambio de centenares de terroristas palestinos que están presos en Israel por hechos de sangre, por asesinar y por todo lo que ya sea por sembrar el terror. Lo que quiero preguntarte es, ¿por qué el acuerdo ha demorado 470 días? Bien, hay varios motivos. El primero es que las primeras condiciones de Hamás eran imposibles. Fíjate que ahora hablamos de un mal acuerdo. Para Israel es un acuerdo pésimo. Liberar a más de 1000 presos, que la inmensa mayoría, una parte importante, tienen delitos de sangre graves. Graves quiere decir que han matado varias personas, han hecho atentados. Hablamos de esto, hablamos claro. de los grandes atentados que vemos en televisión, han muerto 10 personas. Son estos tipos, ¿eh? Liberar esto es durísimo porque implica además reforzar a Hamás. Pero a pesar de esto, los acuerdos previos que se fueron planteando eran incluso peores. Entre otras cosas, en pleno proceso, justo cuando se empezaba la guerra, la desaparición del ejército de Israel en Gaza. Pero teníamos 100 y pico secuestrados en Gaza. El ejército de Hamás, la estructura de Hamás estaba intacta. Era impensable que Israel se fuera y permitiera que esto otra vez entrara en una posición terrible de guerra. Pero además, primero que las condiciones eran imposibles, a pesar de que siempre los familiares, como es muy lógico y comprensible, pedían que se aceptara lo que fuera para sacar a sus familiares. Lo que ha vivido, quieras que no, la sociedad israelí es terrible, entre el deseo de acabar con la estructura de Hamás para que no los vuelvan a matar y el deseo de que vuelvan. Es un dolor, entre el dolor y la esperanza, pero muy difícil de gestionar para una sociedad, muy difícil, ¿eh? Y hubo, durante varios momentos, hubo intentos de acuerdos que no iban a ningún lugar. Pero además tenía Israel otro problema que era muy importante. Mientras hervía el sur, con las estructuras de Hamás y de Yihad absolutamente intactas, por tanto con una capacidad mortífera, hablamos, porque esto nunca se recuerda, de más de 40.000 miembros de Hamás armados, con cantidad de misiles, de armamento de todo tipo, con los edificios civiles cargados de explosivos. Hablamos de esto, no hablamos de, no es una guerra convencional. Israel no podía de ninguna manera en ese momento decir, pues me voy, porque habrían tenido continuar la guerra. Pero además tenían el norte con un permanente ataque de Hezbollah, que desplazó más de 25 kilómetros la frontera de Israel, obligó a que 250.000 israelíes estuvieran viviendo en hoteles en el centro porque no podían vivir en la zona, con permanentemente, desde el primer día, desde el 7 de octubre hasta hace poco, con misiles diarios contra las poblaciones israelíes del norte. Si tú eres Israel, que es un país, a pesar de todo, pequeño, que tienes el ejército que tienes, que son, además, es tu gente, no hay grupos Wagner ahí, no hay voluntarios, no hay... Es la gente, lo que hay sí es reservistas, es decir, población de 35 o 50 años que dejan su trabajo y todo para ir a servir al ejército. Y los jóvenes universitarios, las universidades vacías porque los chicos están en el ejército. Todo esto que es así, Israel estaba viviendo en ese momento misiles de los Hutis, desde el Yemen, misiles de la Guardia Revolucionaria desde Irak, disparos desde Siria y los altos del Golán, en los ataques permanentes de Hezbollah desde el norte y Hamás y Yihad en el sur. ¿Cómo haces para irte de Gaza y dejar la estructura de Hamás intacta cuando estás por todos lados atacado? Era inviable en aquel momento poderlo hacer. Yo creo que se ha podido hacer un acuerdo ahora, que es un mal acuerdo, primero, porque Hamás ya no tiene la estructura que tenía y por tanto no tiene la capacidad mortífera y también ellos quieren salvarse. Segundo, porque Hezbollah está
totalmente desmontada, como mínimo. Quizá algún día recupere, pero ahora no, porque Siria ha caído, porque Irán está muy débil después de 2 intentos de ataque que no fueron a ningún lugar, y porque cambiamos la era Trump. Vamos a la era Trump. Y la era Trump es una era, yo creo que Trump se ha puesto como eje fundamental de su mandato firmar los acuerdos de Abraham, que implica la resolución del tema palestino. Que ya los empezó a firmar en su otro gobierno anterior. El primer mandato fue el inicio y tenía que culminarse con Biden y no se culminó por el 7 de octubre, no lo olvidemos. Yo creo que la administración americana quiere hacer firmar los acuerdos, hay voluntad por parte de Arabia Saudita, hay voluntad por parte de Israel. Esto va a cambiar el panorama de Oriente Medio, es de una enorme importancia, y en el pacto está la posibilidad de encontrar una salida, una resolución al tema palestino. Por tanto, es por eso, porque es el 7 de octubre, porque con los acuerdos igual había una salida que no le gustaba jamás, ¿eh? Por tanto, ahora que empieza la era Trump, Biden también en su último momento también estaba en esa posición, que Hezbollah está desmontado, que Hamas está absolutamente desestructurada, se podía aceptar un acuerdo a pesar de ser un acuerdo tan malo. Y yo creo que en este sentido el gabinete no podía hacer otra cosa, la petición de los familiares ya era la que era, no había manera de... Y entonces han tomado como propio un mal acuerdo, pero era el mejor posible. Y no se podía haber hecho, yo creo sinceramente, en otro momento. Creo que hay noticias. El vocero del ejército de Israel, el vocero del Shin Bet, informan que la Cruz Roja está en camino a un punto de encuentro con las Fuerzas Armadas de Israel, con las 3 chicas. Es decir, las 2 imágenes, esta imagen es... Las 2 imágenes, esto es Gaza. De Gaza y los familiares esperando por el otro lado. Y ahí se muestra la diferencia entre un mundo en el que vivimos, occidental, con valores, esperando y rezando por la vida, y un mundo de barbarie, glorificando la muerte. Vamos a hacer un corte mientras esperamos esto. Es la operación Alas de Libertad, la entrega de las primeras 3 secuestradas desde Gaza hacia Israel. Ah, mira las mamás. Esto es increíble. Es la emoción de volver a la vida. Es el regreso a casa de las 3 secuestradas. No me puedo imaginar ese momento, no me lo puedo, es imposible imaginar ese momento. Hay que tratar de imaginar todo. ¿Y cómo estarán las mamás de los que no? Exactamente, a eso iba. Hay que imaginar todo, hay que imaginar incluso... Creo que se nos clavó, pero... Los que no forman parte de este primer acuerdo. Debe ser horrible para todos. Sí. Vamos a cortar o vamos a volver en minutos con Pilar Rahola en vivo desde Punta del Este. Espera un momento, pasa algo. No. Gracias. Volvemos a estar en vivo con Pilar Rahola. Pilar, en este momento en Israel están por recibir a las 3 secuestradas, que ya están en manos del ejército de Israel. La Cruz Roja recibió las 3 secuestradas de manos de Hamas. Una vez que la Cruz Roja recibe las secuestradas de Hamas, se traslada hacia la frontera para entregarle las secuestradas a Israel. Ya están en manos del ejército de Israel. ¿Te podés imaginar el momento en que lleguen las secuestradas a ser recibidas por sus familias? Yo creo que ya deben estar viviendo momentos impresionantes porque, primero, como tú bien explicas, están ya en manos del ejército israelí, pero están aún dentro de Gaza. Están yendo hacia la zona donde están los helicópteros, sí, que los van a llevar a los hospitales, al hospital donde los están esperando para un primer chequeo. Creo que va a ser en el hospital donde se van a encontrar con sus familiares. Pero ya ha habido un primer momento de encuentro de las chicas con los soldados del ejército israelí, que creo que algunos además son miembros de algún kibutz donde estaban ellas. De manera que ha habido ahí una relación. No me puedo imaginar el nivel de emociones, porque fíjate que aquí estamos emocionados y estamos a miles de kilómetros. Ellos, no puedo imaginar los soldados que están allí en Gaza luchando para sacar a los secuestrados, de golpe recibiendo a ellas 3. Ellas no puedo imaginar cómo deben estar, probablemente en shock,
sales del agujero, sales del terror, sales de ese miedo horrible durante tanto tiempo y de golpe estás en el punto de salvación, pero ¿cómo te sientes? No sé cómo están, ¿no? Pero en cualquier caso es un momento de gran emoción, sin duda. Estamos hablando de 469 días después. ¿Entendés cuántos días han pasado? 469 días después, estas chicas de 31 años, 28 años, 24 años, una británica israelí, 2 israelíes, 2 que forman parte del kibutz Kfar Aza, una que fue al Festival Nova, al Festival de Música por la Paz, estuvieron bajo túneles, sin ver el sol, sin ver el cielo, violadas, torturadas, golpeadas. El mundo en silencio, las organizaciones humanitarias en silencio. Aparece la Cruz Roja después de 469 días. Imagínate ese momento, sobre todo también para aquellos familiares de los que no han sido liberados. A mí me resulta imposible imaginarme qué han sentido. Cuando tú tienes miedo a la muerte o estás en manos de gente que te quiere matar y has visto que han matado a tus compañeros, a tus amigos. La chica de Nova ha visto cómo masacraban a sus amigos y compañeros en un concierto. Las chicas de los kibbutz viendo cómo, seguro que han visto mucha muerte, mucha muerte. Quizá habrán visto otros secuestrados que han muerto en el secuestro. ¿Cuántas veces la vida y la muerte la tienes delante? En cada minuto, en cada segundo. ¿En qué momento te llaman y pensarás, me toca? ¿Y cuántas veces pensás, quizás, Mejor. Prefiero morir? Y después las agresiones sexuales en el caso de mujeres jóvenes, bonitas, no puedo imaginar qué barbaridades. Sabemos algunas porque conocemos los testimonios de las liberadas y son testimonios terribles. Yo, que toda mi vida he luchado por los derechos de la mujer, dejé de escucharlos porque me veía incapaz. De manera que solo cabe pensar que ahora les toca a ellas 3 la reconstrucción de la confianza, de la vida, de volver a tener ilusión, de que la familia, bueno, los cuide, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo están los familiares de los que no van a ser devueltos o de los que no están en la lista? No estaban del todo de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia. Bueno, claro. Todos querían la liberación de todos ya. Parece que la liberación de todos jamás no querían en ningún caso, pero en cualquier caso, un familiar lo quiere todo al minuto. ¿Y de qué les hablamos? Ellos son sus hijos, sus hermanos, su marido, su padre, es igual. No, yo no puedo ponerme en la piel de un familiar. Nunca te puedes poner en la piel de un familiar de una víctima, porque entonces el análisis que puedes hacer es de otra naturaleza. Es decir, yo me acuerdo que en las épocas en que ETA mataba mucho en España, a veces salían víctimas diciendo que querían la pena de muerte. Y yo siempre recuerdo haber dicho, entiendo que el familiar de una víctima diga eso, pero en cambio la democracia no se mueve por los criterios de un familiar de una víctima, ¿no? En el caso de Israel, los familiares de víctimas tienen todo el derecho a manifestarse, a exigir, a pedir, a luchar hasta el último segundo porque todos se liberen. Luego las decisiones son más complejas, ¿no? Pero los que no están en la lista tienen que estar en un momento de ilusión, de esperanza y de mucha angustia, ¿no? Esa pregunta de por qué el mío no. Y los que están en la lista pues deben estar expectantes. El momento que estamos viviendo ahora, ¿cómo lo viven ellos? Que saben que quizás su hija o su hijo es el siguiente, la semana que viene, o vamos a llegar a eso, se va a aguantar la tregua. Todas las preguntas del mundo están en tu cabeza en ese momento tan crítico en el cual estás a punto de ver a un liberado después de más de 400 días llegando a tu casa, ¿no? Uno de los símbolos de estos secuestrados es Kfir Vivas. Kfir Vivas es el bebé de 8 meses, el pelirrojito, los 2 hermanos pelirrojos que han sido secuestrados con 4 y 8 meses. Kfir Vivas ayer cumplió 2 años, los 2 años en cautiverio, secuestrado, porque cuando fue secuestrado, repito, tenía 8 meses, cumplió 1 año en casa
cumplió ayer 2 años en Gaza secuestrado. ¿Qué crees que va a suceder con ese bebé si es que está con vida? ¿Crees que jamás lo va a liberar por último o va a ser uno de los próximos liberados? Yo creo que el secuestro de la familia Vivas, el papá, la mamá... Argentino-israelí. Sí, argentinos israelíes, pacifistas, defensores de los acuerdos, porque hay que olvidar que masacraron en los kibbutz más progresistas, más avanzados, que más querían acuerdos de paz, que además había relación de vecindaje con palestinos de Gaza, que había una tranquilidad en la relación. Quiero decir que hay que recordar esto también, ¿eh? La familia Vivas es la metáfora del horror, ¿eh? No puedo entender qué pasa en la cabeza de una persona, de un ser humano, viendo un bebé, un bebito de 8, casi 9 meses, decidiendo que no es un ser humano, que no es un bebito, que es un secuestrado, que su causa justifica destruir completamente esa familia. No, creo que es el fin de la humanidad eso. ¿Cómo es el fin de la humanidad? Esa persona en mi país o en el tuyo que dice, lo entiendo en nombre de una causa. Porque las causas mueren ahí. La causa palestina muere cuando se secuestra a Kiefer. O como decían, hay que ver el contexto. ¿Qué contexto hay ahí? ¿Qué contexto hay cuando terroristas violan, matan, asesinan, decapitan, prenden fuego una Tienes casa? que mirar con una mirada que no es humana. Tu cerebro tiene que estar absolutamente destruido. Tienes que tener un alma muy oscura. Yo recuerdo que a mí me impresionó muchísimo una llamada de un chaval, de un chico palestino de 15 años, a su papá, que fue un mensaje que fue viral, sí, diciéndole, papá, he matado a 4, y el papá felicitándolo, ¿no? Exacto. ¿Te imaginas un padre felicitando a su hijo porque se ha convertido en un asesino? ¿Qué nivel de odio lo educó? ¿Qué destrucción del futuro para ese niño? ¿Por qué un chaval de 15 años tiene que tener pósters de cantantes, no tiene que tener un póster de un terrorista, ni desear como objetivo el matar y si hace falta matarse, ¿no? Es ahí donde yo te digo que la causa palestina se hunde, ¿no? Los palestinos tienen que encontrar una forma de defender su causa que no pase por el horror. Y Vivas, el niño Vivas, nos recuerda hasta qué punto hay una diferencia enorme, lo decíamos antes, lo ha dicho nuestro amigo Daniel Lehrer, que lo hemos podido leer, y tantos otros que pensamos igual. Hay una diferencia enorme entre la cultura de la vida del pueblo de Israel y la cultura de la muerte de las organizaciones palestinas, terroristas. No hablo del pueblo palestino porque, a pesar de que una parte muy importante ha sido cómplice... Recordemos que los civiles escupían a los cuerpos israelíes el 7 de octubre, les gritaban y los golpeaban y no formaban parte de los grupos terroristas. Los ciudadanos, los gazatíes, han vivido bajo el dominio de Hamas, por tanto, una parte muy importante ha sido absolutamente cómplice, y otra que probablemente también lo ha sido por miedo, porque al final tienes que vivir, ¿no? Con lo cual, no tengo ninguna duda de que hay una parte muy sustancial que odian a los israelíes, porque han sido educados en ese odio, pero yo creo en la humanidad, ¿no? Yo quiero pensar que el problema lo tenemos con la organización y que los palestinos tienen derechos a ser educados para la vida, no para Totalmente. la muerte, ¿no? Uno de los objetivos de Israel, una vez que comenzó esta guerra por la invasión de Hamas el 7 de octubre, era eliminar a Hamas. ¿Por qué no lo ha logrado? Bueno, porque Hamas es una estructura bélica muy importante. Hay que imaginarse un escenario demoníaco, terrible, que no se da en ningún otro lugar. Es una franja muy pequeña, con 2 millones de personas, donde todas las estructuras civiles que son pensadas para preservar la vida civil se han convertido en estructuras armamentísticas para hacer la guerra. Entonces, todos los gazetíes han sido, de alguna forma, parte, queriendo o no queriendo, secuestrados o no secuestrados, han sido parte de este secuestro de Gaza para el terror y para la guerra. En este sentido, por mucho que el ejército israelí haya entrado y la guerra haya sido muy dura, los combates han sido muy duros y ha habido muchos muertos. Y en las guerras muere la gente, lo cual es terrible. Sin embargo, ¿qué haces con una estructura pequeña?
totalmente agujereada de centenares de kilómetros, que cada túnel tiene explosivos en el interior, que no sabe si los secuestrados están allí, que no sabe si cuando va a entrar el ejército van a explotar. Ha habido soldados que han muerto entrando en túneles porque les han explotado los túneles. Es muy difícil. Yo recuerdo que hablaba con un general, con un militar español, no hace mucho en mi país, en un programa, y tuve un mano a mano con él, y me decía, es la guerra más imposible para un ejército, porque no hay trincheras, no hay fronteras, no hay la línea de guerra. La línea de guerra puede ser un hospital lleno de terroristas que te están disparando con misiles desde un hospital. ¿Cómo haces con eso? Y luego encima con la propaganda te diciendo que estás disparando a un hospital. Pero es que en el hospital se están disparando misiles. Ya te cuento la imagen esta de una tumba que la levantas y salía el misil. Me pareció hasta impresionante. Hemos visto zonas de armamento en guarderías. En guarderías. Hemos visto a terroristas disfrazados de médicos. Es decir, es que hablamos de algo realmente... Y luego hablamos de una cantidad enorme de personas vinculadas a Hamas. Acabar con Hamas no era tan fácil, realmente está muy damnada, está muy dañada, su estructura yo creo que está realmente seriamente muy mal, pero aún tiene capacidad, eso también hay que decirlo, no se puede engañar. Sin embargo, cualquier opción post-tregua, si la tregua dura, pasa porque Hamas nunca más gobierna en Gaza. Creo que esto también lo quiere la Autoridad Palestina, lo quiere Israel, lo quiere los Estados Unidos, creo que lo quiere también Arabia Saudita. Es decir, yo creo que no hay nadie en la región que quiera que jamás vuelva a gobernar Gaza. De manera que habrá que empezar a ver qué pasará cuando todo esto acabe, que no sabemos nunca porque siempre estiran y estiran el chantaje y el dolor de los secuestrados, ¿no? Y por tanto, hasta que no estén todos los secuestrados en casa, vivos o muertos, esto no acabará de empezar a... Pero habrá un momento que esto yo quiero pensar que habrá acabado. La tregua durará 42 días. La primera fase, sí. La primera fase. Este acuerdo no es un acuerdo de paz. No. La guerra no terminó. Esto es un acuerdo, es un autofuego. Es bueno decírselo a la gente porque no es el final de la guerra, no es un acuerdo de paz. Es simplemente una tregua para empezar a recuperar los secuestrados. Israel no se retiró de Gaza. Israel no se ha retirado y la guerra no ha acabado porque Hamas tiene capacidad destructiva aún, y una organización que ha entrado en tu país y ha masacrado a tu gente en una brutal pogrom y que ha creado un sufrimiento como este, no puede volver a tener capacidad de matarte. Esto lo entendería cualquier país. En los países donde se manifiestan, que sí aguantarían esa situación en su país. Desde el país vecino entra, te masacra y luego le dejas con armamento y lo dejas para que te vuelva a masacrar. Además, que es que hay que decir algo importante. Todos los líderes de Hamas, los que ya han muerto y los que están vivos, te dicen que lo van a volver a hacer. Y creo que hay una frase en la Torá que dice, si tu enemigo dice que te quiere matar, créelo. Y me parece que Israel tiene capacidad para creerlo porque no le ha parado de pasar. Por tanto, hablando de frases, Golda Meir dijo una vez o varias veces, no podés negociar la paz con quien vino a matarte. Y complemento con otra muy famosa, habrá la paz el día que los palestinos amen más a sus hijos de los que nos odian a los nuestros. Exacto. Que es lo que hablamos de la cultura de la vida, la cultura de la muerte, ¿no? Golda Meir no negoció con los terroristas en Múnich en 1972. Lo sé. Rabin tampoco en Entebbe. ¿Está bien negociar con terroristas? A ver, estos días, hablando durante todo el proceso de los secuestrados, durante este año y medio que hemos sufrido, muchísimos han recordado el tema Golda Meir y el tema Rabin, y por tanto y también el hecho de que en situaciones de estas extremas no se puede negociar con los terroristas. Esto es cierto tanto como también es cierto que Israel cada vez que ha podido ha negociado, porque siempre ha negociado con los enemigos. La paz no la firmas con los amigos. La paz lo firmas con los enemigos, con los que te han querido matar. Aunque sean monstruos. Siempre son monstruos tus enemigos. Es decir, en algún momento, por ejemplo, los acuerdos de paz se van a firmar con Arabia Saudita, que ha sido históricamente un enemigo. Y los acuerdos se van a firmar probablemente con la Autoridad Nacional Palestina, que es
un enemigo hasta la fecha. No es un amigo, no es ni tan solo es un adversario político, es un enemigo. Ha habido guerras, ha habido terrorismo, en fin, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, con Hamás yo creo que he llegado a un punto que no solo puedes acordar un alto el fuego porque hay un tema humanitario que hay que resolver, pero nada más, no se puede negociar. Ahora bien, bueno, al final Israel firmó la paz con Sadat, con quien había hecho la guerra, ¿no? Y fue un momento histórico. Y nos emocionó a todos. A todos. Porque fue la primera paz que efectivamente funcionó. Me explicó David Brossa. Y terminó Sadat asesinado. Sí, por sus radicales. A mí me explicó David Brossa, el cantante, una vez en su casa en Tel Aviv, en una noche muy linda, que su primera canción con 17 años fue sobre la ilusión o la alegría o la euforia, porque él vivió el momento del 1 millón de israelíes en la calle celebrando la firma de la paz con Sadat, y que fue un momento de explosión de alegría y de optimismo en Israel, ¿no? Cada vez que ha podido, Israel ha firmado la paz. Oye, recuerda que cuando se firma la paz y se devuelve el Sinaí, el propio Aarón Sharon, que era lo malo de lo malo en toda la mítica del mundo, se fue en persona a sacar a los colonos que estaban en el Sinaí y a entregar el Sinaí a Egipto. Y lo entregó con petróleo, porque Israel había encontrado petróleo y Egipto ni sabía que tenía, y con infraestructuras y con caminos. Y lo entregó y dijo, hemos firmado la paz, paz por territorios. Quiere decir que la paz siempre se firma con el enemigo. Y en algún momento se habrá que firmar una paz, un acuerdo, una solución que resuelva este tema de la manera que sea, con gente con la que seguramente has estado en una opción bélica. Eso es así. Pero no. ¿Cómo se podía gestionar esta situación? Mira, yo no soy capaz, Orlando, Petty, no soy capaz de ponerme en la piel de los que tomaban las decisiones. Es muy fácil para todos nosotros decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Los únicos que tienen derecho a exigir son los familiares. Ahí lo entiendo todo. Los familiares y también los familiares de los soldados que han caído. Han caído como 900 soldados en esta guerra con Hamás. Que 900 jóvenes, la mayoría de ellos, muchos de ellos con sueños, muchos de ellos en medio de la carrera universitaria. Hablamos de esto, ¿eh? Los familiares de las víctimas siempre tienen derecho a exigir, no siempre tienen la razón o no siempre tienen la suficiente frialdad como para saber qué decisión hay que tomar. Es difícil eso, pero tienen el derecho a exigirlo todo. Pero el resto del mundo, yo no me atrevo. ¿Qué habría hecho yo? Yo qué sé. ¿Habría parado la guerra? ¿La habría continuado? ¿Había acordado antes? ¿No? ¿Era el mejor momento? ¿Era el peor? Pero son decisiones de tal complejidad que nos estamos jugando en la vida. ¿Y si un acuerdo antes va a matar más israelíes? ¿Y si un acuerdo antes no habría matado, habría liberado? Estamos permanentemente en decisiones que son de vida y de muerte, que son muy difíciles de tomar. Ayer le hicieron una entrevista a un chico cuyo hermano fue asesinado por uno de los prisioneros que va a liberar Israel a cambio de uno de los secuestrados. Bueno, esto es muy difícil. Y el hermano, este chico decía, mi hermano murió asesinado por uno de los que va a salir en libertad, uno de los asesinos terroristas de Palestina. Y él decía, está bien, porque mi hermano no va a volver a la vida, pero estamos salvando una vida que ha sido secuestrada. Así habla alguien que ha sido educado en la cultura de la vida. Así habla un demócrata, así habla una persona que vive en un país normal, en una sociedad normal, sin ideologías totalitarias que te laven el cerebro y te lo destruyan, ¿no? Tiene que tener mucha grandeza moral. Es decir, para mí lo importante no es lo que salvo, sino la venganza, ¿no? Este chico no se mueve por la justicia, no por la venganza. Y ese es un bien supremo en una sociedad. En cambio, creo que el problema de la causa palestina es que le mueve la venganza. O sea, tiene más odio que amor. Odia más, como decía Golda Meir, odia más al vecino de al lado que a su propio pueblo. Por eso
por eso cuando Hamás perpetra el 7 de octubre, cuando entran en Israel miles de tipos y se dedican a masacrar todo lo que encuentran, a jóvenes en un concierto, a niños, a parejitas abrazadas mientras los están quemando, todo esto pasó. ¿Qué pensaba que pasaría Hamás al día siguiente? ¿Qué pasaba? Tú lo haces para que al día siguiente haya, ¡ay, mira, nos han matado! No, al día siguiente se va a mover el ejército. Es decir, tú lo perpetras para que haya una guerra. Por tanto, tu pueblo no te importa nada, nada. Sabes que al día siguiente Israel se va a defender y además va a buscar a sus secuestrados y va a entrar en Gaza y va a haber una guerra y lo has buscado el 7 de octubre. El 7 de octubre se hace para que haya una guerra y eso lo sabe Hamás, y eso lo sabe Hezbollah y eso lo sabe Irán. Es para cargarte los acuerdos de Abraham, para desestabilizar la zona, para obligar una guerra con Israel, para que sea el malo, el opresor, etcétera, etcétera. Y por el camino para beneficiar algunos acuerdos energéticos con Rusia por parte de Irán. Todo estaba ahí. Viviendo en Europa, ¿cómo ves esta invasión cultural islámica? Oh, estoy feliz. Imagínate. Llevamos toda la vida luchando por los derechos civiles y nos viene una ideología totalitaria. ¿Sentís que hay una invasión cultural? No, creo que hay una guerra directa a la democracia. Es más que una invasión cultural. Te voy a decir... ¿Están invadiendo sin una sola bala? Sí, pero están invadiendo no por ser musulmanes. También aquí es muy importante marcar los tiempos. Las sociedades que tienen diferentes religiones son buenas. Uh-huh. La Europa en la que hay judíos que no sufren por antisemitismo y hay musulmanes democráticos y hay sociedades mixtas, son sociedades mejores. Pero cuando tú tienes una sociedad como la europea globalmente, Francia, Bélgica, es igual, y en esa sociedad de golpe los ciudadanos judíos empiezan a sufrir por ser judíos y te dicen, me escondo la kipá, me han insultado, me han agredido, han matado a uno porque es judío, le han marcado una estrella de David como se hacía en las épocas de Hitler. Tú dices, ¿qué le está pasando a mi sociedad? Uy, 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 uy. O cuando tú tienes ciudadanos democráticos en tu país democrático, de cultura musulmana, islámica, que en lugar de sacar de su trascendencia espiritual conceptos de bien, conceptos morales, los sacan ideas de odio y de destrucción de la democracia, ¿qué pasa aquí? El gran problema de Europa no es la ciudadanía musulmana, no es el Islam como cultura, como identidad. Es la ideología salafista que ha secuestrado al Islam y que se ha convertido en un tema no religioso, sino en un tema ideológico. El problema lo tenemos con los imanes y con los ulemas que le dicen a su población que en nombre de su religión tienen que odiar la democracia, que en nombre de su religión tienen que odiar a los judíos, tienen que odiar a los cristianos, tienen que cambiar las reglas de juego, tienen que luchar por un califato, por la UMA internacional, tienen que meterse en la yihad. Ese es el problema. El problema que tenemos en Europa no son franceses musulmanes, son barrios franceses que ya no se sienten franceses, se sienten islam. ¿Y sentís que la primera víctima o el primer objetivo, más que víctima, son los judíos, pero después vienen por todo? El judío siempre es lo que históricamente habíamos llamado el canario de la mina. Es la metáfora conocida, pero la repetiré. Las minas del siglo XIX en Sudáfrica que utilizaban canarios para ver si la mina estaba contaminada. Y cuando empezaba a estar contaminada y el canario enfermaba o moría, la mina estaba mal. Cuando en nuestra sociedad los judíos sufren por ser judíos, la sociedad está enferma, se está contaminando, algo está pasando. Es el termómetro de la enfermedad, pero la enfermedad es mucho más profunda. Como bien sabemos a lo largo de la historia del antisemitismo, cuando crece el antisemitismo tenemos una sociedad más fragmentada, más asustada, más desconcertada, con más estigmas de odio y que al final hace crecer los movimientos más radicales. El radicalismo islámico está ahí, creciendo y destruyendo valores democráticos, aparecen fenómenos de extrema izquierda, fenómenos de extrema derecha, se quiebran las sociedades. Y en Europa tenemos eso, tenemos una invasión cultural, una invasión ideológica. La gran revolución del siglo XX es el Estado de Derecho.
La ideología totalitaria del siglo XX que intentó destruir el Estado de Derecho fue el nazismo y el estalinismo. La ideología totalitaria que intenta destruir la democracia en el siglo XXI es el islamismo radical. Por eso alguna vez yo he dicho que la ideología totalitaria del siglo XXI es el islamismo radical y los grandes libertadores del siglo XXI, los grandes antifascistas, los Nelson Mandela del siglo XXI son las mujeres musulmanas que luchan por su libertad. Para mí, esa mujer que es asesinada por sacarse su velo en Irán es Nelson Mandela. Es mi causa. Lo que no puedo entender es que no sea la causa de toda la izquierda. No puedo entender eso. Muchas de esas izquierdas que berrean contra Israel me defienden los ayatolás. Cuando hubo la revolución de los ayatolás, la izquierda francesa decía que era una revolución social. Cuidado, porque el malo era el emperador de los persas. Quizá era un dictador, quizá era malo, pero esto era islamofascismo. Con lo cual, a mí cuando alguien me dice, no, es que tú, el Islam, no, sí, yo estoy a favor de esas mujeres. Estoy a favor de todas las que luchan por estudiar. Si estoy a favor de las niñas afganas, ¿dónde estáis vosotros? Estoy a favor de las mujeres palestinas que tienen derecho a vivir en sociedades democráticas. Estoy a favor de los derechos civiles de sus gays. Ustedes no lo están. Ustedes que me defienden y me consolidan teocracias terroríficas e ideologías fascistoides. Ustedes no lo están. Todos estos que levantan la bandera palestina en nombre de Hamás odian a los palestinos. Y esto hay que decirlo muy claro. Recién hablabas de la invasión cultural e ideológica en Europa. ¿Pero y América? Bueno, ¿está libre de esa contaminación? Bueno, Peti, aquí tenéis en este continente un quilombo, déjame decir la palabra. Argentina nunca sé muy bien qué significa, pero me lo imagino. Después te lo cuento. Ah, ¿es malo? No, está bien, todo es un quilombo. Un quilombo, pero un quilombo es un caos, un lío enorme, ¿no? Es Sí. muy gordo el lío, ¿no? Por cierto, no sé si Shai nos podrá decir qué está pasando, porque ¿estamos en proceso o cómo va esto? Que ya están en territorio Es Shai Salamon, que de vez en cuando sale y no decimos quién es el director de Combat Antisemitism Movement. Muchas gracias, Pilar. Sabemos que hoy ya están en territorio israelí, hay declaraciones interesantes, también de Biden, también del primer ministro Netanyahu, también del ministro de Defensa. Solamente algo interesante que voy a meter acá, que es el ministro de Defensa saliente, Gallant, que se está disculpando con estas chicas, diciendo que lamento que llevó tanto tiempo. Pero si él se ha ido del gobierno porque estaba en contra del acuerdo, pero al mismo tiempo hace esas disculpas, bueno, sí agradece. ¿Hemos tenido en algún momento imágenes de ellas o ya no? Están en las mismas imágenes. No hay ninguna más, vale, entiendo. Retomamos el tema del quilombo. El quilombo en Latinoamérica. El gran problema, mira, Uruguay es un país, yo siempre lo digo, que me parece un oasis. De verdad, es el paisito, ese paisito lindo, ¿no? Yo vengo aquí y tengo una sensación de cierta normalidad, porque no la tengo en otros lugares. Ustedes desde el 2000, pero vamos un poquito más tarde, quizá desde el 2008, cuando se firma algún acuerdo, tienen un país llamado Venezuela que establece unos acuerdos políticos, estratégicos y militares con Irán. El país que más terrorismo exporta en el mundo, el país que fue responsable de 2 atentados en Argentina, por tanto que hizo un acto de guerra, el país que ha alimentado y ha creado la logística de Hezbollah, más de 150.000 soldados de Hezbollah, terroristas de Hezbollah, y que han destruido el Líbano y han ocupado Siria. Este país que lo desestabiliza todo y que tiene una clara vocación de política exterior, eso sí que es imperialismo, penetró a través de Venezuela en todo el corredor latinoamericano. ¿Qué a raíz de Venezuela? ¿Por qué? ¿La facilidad que le dio Venezuela cuál fue? Cuando empieza el gobierno de Ahmadinejad en su momento, a partir de su presidencia en el 2000 y a partir ya años después, empiezan a hacer una política expansiva del islamismo chiita, que es lo que han hecho también en Gaza. Fíjate que en Gaza son sunitas y su principal aliado ha sido Irán, porque hace una política expansiva muy seria con sus acuerdos, por cierto, sus alianzas con China y con Rusia. Fíjate que en la guerra de Ucrania han rescatado incluso a Corea del Norte, lo cual es una locura.
Pero cuando Irán empieza a virar su mirada hacia el mundo, de una manera claramente colonizadora, en cierta medida, descubre que Latinoamérica está llena de regímenes que son muy vulnerables, algunos de ellos claramente populistas, fascistoides, aunque sean de izquierdas, es igual, fascismo puede ser de derechas o de izquierdas, también muy vulnerables desde la perspectiva económica y con fuertes estructuras delictivas vinculadas al narco. Y dice, tengo territorio, ¿eh? Y entonces Irán empieza una expansión a través de la pista de aterrizaje de Venezuela a todo el eje bolivariano. Y empieza también sus contactos con el narcotráfico colombiano. La DEA tipifica como la primera vez que tienen una prueba de los contactos directos económicos ya entre el narco colombiano y Hezbollah, se dan en el 2008, cuando encuentran un tipo de Hezbollah que está recibiendo dinero de un narco colombiano que ellos están siguiendo. A partir del 2008 ya se ha hecho la conexión. Y evidentemente la conexión del narco con Hezbollah acaba entrando en la estructura delictiva de la Triple Frontera, que ya tiene una estructura delictiva y Hezbollah se la queda. Lo cual tienes en estos momentos, y luego esto acaba penetrando en todo el eje bolivariano. A mí me gusta decir estos días, porque nunca se recuerda, que Bolivia, por ejemplo, fabrica partes de las piezas de armamento de Irán que van a la guerra de Ucrania. ¿En Bolivia? En Bolivia. En Bolivia se han construido algunas de las piezas de los drones que han ido a la guerra de Ucrania. Es decir, que lo tienes aquí al lado esto, ¿eh? No tienes manera de controlarlo. La pista, digamos, de aterrizaje Caracas-Teherán es constante. Entran con pasaportes venezolanos, por tanto latinoamericanos. Su capacidad económica hasta ahora, ahora con la caída de Hezbollah veremos, pero hasta ahora ha sido muy importante. Están colonizando pueblos indígenas por la vía de dar trabajo, ayuda social, pero también ideología. Bueno, a través de Irán, la Guardia Revolucionaria, las fuerzas Quds. No sabemos los vuelos estos que vienen de Irán, no sabemos si traen personas o traen armamento. ¿Dónde aterrizan? Bueno, aterrizan en muchos lugares, por suerte Paraguay detectó uno de ellos y luego el enorme lío en Argentina, ¿no? Pero desde luego yo creo que entran directamente en Venezuela o en Bolivia o incluso en Nicaragua y luego van donde tengan que ir, que yo no lo sé. Supongo que algunos deben estar monitorizados, por eso Paraguay fue capaz de parar una de las fuerzas Quds. Eso podría estar explicando la relación de la izquierda latinoamericana con el islamismo, con Hamás. Bueno, hemos tenido a los de Elías de turno y aparte del kirchnerismo manifestándose al lado de Irán contra Israel, o sea que esto se ha producido, ¿no? A ver, el fenómeno de la izquierda... Bueno, hace poco cumplieron 10 años de la muerte de Nisman. Ayer. Claro. Entre ayer y Dije ayer, muerte, debería haber dicho asesinato. No, yo no tengo ninguna duda que fue asesinado. Yo hablé con Nisman 2 días antes. Era el hombre más feliz del mundo porque lo tenía todo para culpabilizar a Cristina Kirchner. Y tenía los datos y te lo explicaba así, te decía, lo tengo todo, va a ser un juicio impresionante. ¿Tú crees que un hombre así se suicida? No hay ninguna duda. Tenía demasiada información y la iba a descubrir todo. Quizá pecó de explicarlo demasiado, pero tengo ninguna duda de que fue asesinado. Eso no. Pero además es que lo dije al día siguiente, porque quienes hablamos con ellos, tú sabes muy bien lo que significa una depresión que te lleva a un suicidio. No la tienes en un minuto. El instinto de supervivencia, que es el más fuerte del mundo, no hay ningún instinto más fuerte en el ser humano. Para destruir ese instinto tienen que pasar muchas cosas, muchas. O años de adoctrinamiento hasta convertirte en un suicida ideológico, en un yihadista, o años de dolor que te llevan finalmente a una posición. Esto no va, en fin, no hay ninguna opción en eso. Pero la fusión que tú dices entre la izquierda y el islamismo, hay una izquierda, sobre todo la extrema izquierda, que siempre se ha sentido maternal con el islamismo, por esa idea de que lo peor, porque viene del capitalismo-comunismo. Es decir, no olvides que los países árabes eran los aliados de Stalin y los malos eran los capitalistas. Y hay una izquierda que siempre ha sido furibundamente anticapitalista, el obrero oprimido por el opresor capitalista. Claro, con la caída del muro de Berlín se les fue todo a la porra, digamos, o a la mierda, decís, abiertamente, pues ahí. Se les fue todo, digamos, ¿no? Porque, perdón,
porque de golpe ya el obrero oprimido por el capitalista lo que quería es ser capitalista, tener un poco de dinero, ser clase media, vivir en un estado democrático, en fin. La caída del comunismo se les rompe el esquema, pero mantienen los esquemas geopolíticos de buenos y malos en el mundo. Y todas las dictaduras prosoviéticas son buenas, incluyendo todos los fenómenos islámicos, y las democracias capitalistas son todas malas. Ese esquema de bueno y malo se perpetúa en la izquierda más extrema, a lo largo de las décadas. Y cuando miran el tema del conflicto de Oriente Medio, siempre miran el bueno y el malo, siempre es maniqueo, Israel malo y palestinos todos muy buenos, ¿no? En lugar de hacer un análisis mucho más compleja, ¿no? Te lo decía antes, hay que recordarlo, yo he vivido el momento en que durante la revolución jomeinista, la izquierda francesa, una parte de ella, algunos de los grandes intelectuales te aplaudían esa revolución. Y los iraníes decían que estos tipos nos están oprimiendo y continuaban. Y aún ahora hay silencio. Imagínate aquí en Latinoamérica, tienes cantidad de voceros, de webs, de pequeños líderes sociales, de virales, que te defienden la relación con Irán. Estamos con Pilar Rahola en el día en que la operación Alas de Libertad se convierte en una realidad. ¿Eso qué significa? Las 3 secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, de un total de 251 que habían sido secuestradas. Las primeras secuestradas, las primeras 3, han sido liberadas y están ya en territorio israelí. Vamos a cortar un poquito, pero volvemos. Me gustaría saber, Shai, ¿podemos saber si han abrazado a sus familiares? No, aún no, pero sí las familias están recibiendo una transmisión en vivo desde el momento que fueron entregadas a las fuerzas de Israel. ¿Y están saliendo por televisión estas imágenes? No. Aún no. Luego entonces quizás volveremos con ese emotivo encuentro de las liberadas con sus familias después de 469 días. Eso esperamos. Gracias, Pilar. Gracias. Pilar, estamos en un momento que no vamos a olvidar. No estoy hablando del pueblo judío, no estoy hablando de Israel, estoy hablando del mundo. Después de 469 días de secuestro, 3 secuestradas han sido liberadas. Estoy hablando de una chica de 31 años, una chica de 28 años y una chica de 24 años. 2 de un kibutz, de Kfar Aza, y una que había ido al Festival Nova a bailar, a celebrar la vida, a una fiesta electrónica. Las 3 habían sido secuestradas por el grupo terrorista palestino Hamás. Después de 469 días, han sido liberadas. ¿Qué le podemos transmitir de las cosas que vimos a la gente que nos está mirando? Bueno, la verdad es que yo creo que toda persona que ama la vida y que quiere que el mundo funcione un poco bien, hoy está emocionada. Sobre todo porque parte, digamos, de la bondad tiene que ver con la empatía, con ponerte en la piel de esas madres, esos padres, esos familiares que van a recoger a unas hijas que han vivido la experiencia más brutal de su vida, inimaginable, totalmente, rodeadas de muerte, han visto a sus amigos y compañeros morir, han sufrido por la posibilidad de morir en cada minuto de estos días terribles, secuestradas, han estado rodeadas de odio permanente, han sufrido violencia y muy probablemente agresiones sexuales. No conocemos estos casos concretos, pero conocemos otros donde se han explicado y relatado todo lo que han sufrido. Y recordemos, perdón que te corte, que una de estas chicas liberadas ha sido herida en una mano y en una pierna el 7 de octubre. Y por lo que nos explicaban, de lo que vamos sabiendo, la herida continúa, o sea que probablemente no ha tenido la ayuda que fuera necesaria, ¿no? Yo quiero positivizarlo, yo quiero pensar que hoy hay 3 familias que cierran un círculo de miedo, de horror, de desesperación, de noches sin dormir. Pero comienzan otro. Pero para ellos, comience la que comience, empieza nuevamente la vida, la lucha, la reconstrucción. No van a poder reconstruir la juventud que tenían, es decir, 24 añitos,
yo que tengo una hija de 24 años, después de esta experiencia, eso te reconstruye de otra manera, ¿no? Voy a decirlo de una manera simple para que la gente entienda. Hace 469 días que estas chicas no ríen. No ríen, sufren lo indecible. Pero te das cuenta que no sonríen, no tienen por qué reír, no tienen por qué sonreír. Y has visto las imágenes que hemos podido ver en el momento de que las sacaban del coche de la Guardia de la Cruz Roja y los enviaban al coche del ejército, como todo un grupo de terroristas enmascarados gritando en la cara. Alá Akbar, gritando Guerra Santa. ¿Pero qué Guerra Santa gritáis? ¿Pero no habéis visto cómo ha quedado Gaza? ¿Dónde habéis llevado al pueblo de Gaza? A la destrucción. Y amáis a vuestro pueblo, amáis el odio. Es una cultura de odio. Estos tipos que estaban gritando a estas chicas, las chicas tienen futuro, quizá un futuro difícil, tienen que reconstruir, pero tienen futuro porque tienen vida, amor a la vida. Estos tipos no tienen futuro porque tienen amor a la muerte. Es la gran lección de este momento y de este día. Y por eso yo creo que Betty, tú, yo y tanta gente estamos en el lugar correcto, porque estamos en el lugar de la vida. Y no hay otro camino, no hay otro lugar en la historia, porque lo otro no existe, es el fin de la humanidad. Y lo que hemos vivido hoy es un triunfo de la vida sobre la muerte, que no siempre lo ganamos, ¿no? Que ahora se reconstruyan, que abracen y se dejen abrazar mucho. Estamos emocionados, ¿qué quieres que te diga? Por un momento se ha abierto un momentito, por un momento la poesía ha ganado la luz. Ha ganado la humanidad, no sé. Y esto se va a repetir durante todas las semanas. Veremos. Porque van a ir liberando de a 3, de a 4. Y no olvidemos que parte del acuerdo es darle a los terroristas miles de terroristas presos que han asesinado, Poder llegar a han los hecho 2000. atentados Sí. y han realmente hecho mucho daño a Israel. Y ahora vuelven a Hamás. Pero no nos detengamos en eso. Detengámonos en que hay 3 secuestradas que han sido liberadas y hay todo un país unido, y eso también es producto, parte de la emoción, ¿no? No, Israel tiene un futuro brillante porque incluso en momentos de grandes tragedias se muestra resiliente, ama la vida, es capaz de vivir el dolor pero también la alegría, positiviza, se defiende, y en este sentido es un país que tiene futuro, ¿eh? Pero es cierto que va a sufrir primero las emociones del reencuentro de las liberadas con su propio pueblo y con su familia, pero también va a sufrir el desfile de terroristas que irán liberándose, y después vamos a sufrir momentos en que van a entregar cadáveres y no personas vivas. Y luego vamos a sufrir la cantidad de familias que aún están sufriendo porque sus familiares no están siendo liberados. Y va a haber momentos en que la tregua parecerá que se va a romper o quizás se rompe. Todo aún es muy frágil. La única cosa cierta en Oriente Medio es que nada es cierto. Y todo es como muy frágil. Pero de todas formas, he visto ahora declaraciones del actual líder de Hamás diciendo victoria de Hamás sobre Israel. Victoria, tiene el país destrozado, tiene su organización destrozada, ha caído Sadat, ha caído... Están locos estos tipos. Y sobre todo están absolutamente podridos. Van a haber muchos momentos de dolor, van a haber muchos momentos dolorosos, pero hoy vivimos momentos de abrazos. Quedémonos con los abrazos. Hoy, Betty, hoy estamos felices. Am Israel Chai. Ay, mi rey, el Jai. Gracias a todos. Chau.